Bien, entonces estamos en Job capítulo 10. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido. Llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. Vemos nuevamente entonces a un Job que se da el permiso de exponer su corazón abiertamente. Cuando yo me pongo a hacer estos estudios, y por lo menos cuando yo me encuentro con Job, o por lo menos en la iglesia del Nuevo Testamento en Cali, nosotros invertimos 1 año y medio solamente estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Durante 1 año y medio, así similar a esto, pedacito por pedacito, estudiamos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo les soy honesto que como pastor y como persona que soy quien da los estudios, yo a veces leía la palabra, sobre todo en los últimos 10, 12 capítulos de Hechos, y yo sentía que era repetitivo. Es decir, cuando uno lee Hechos, en los últimos, de la mitad en adelante, es ver al apóstol Pablo un viaje tras otro y yendo de un lugar a otro y haciendo más o menos las mismas cosas en cada sitio al que iba. Sin embargo, en cada sitio había alguna particularidad que hace que destaque eso. Ahora, los papás, todos aquí en esta reunión tenemos la experiencia de la paternidad y la maternidad, ¿cierto? Y tenemos la experiencia de que uno dice, no sobra la advertencia, ¿cierto? Uno sabe que el hijo ya tiene edad suficiente y que ya no pasa a la calle sin mirar. Sin embargo, al corazón del padre le nace decir, mucho cuidado en la calle, fíjese antes de cruzar la calle, ¿cierto? Uno le nace en el corazón volver a repetir las mismas cosas. De hecho, el apóstol Pablo en un momento dado dice, a ustedes les conviene que yo les repita estas cosas. El apóstol Pablo en un momento dado a una de las iglesias, no recuerdo a cuál, le dice, a ustedes les conviene que yo les repita estas cosas. Yo creo que si la Biblia fuera repetitiva, la Biblia no sería la Biblia y simplemente diría alguna cosa como, sea bueno, pero no es simplemente ser bueno. La Biblia nos da en detalle. Y cuando yo leo a Job, cada vez que Job abre la boca en el libro, parece que se va a quejar nuevamente y parece que va a repetir las mismas cosas. De hecho,
aquí se vuelve a quejar de ¿qué cosa? Del día de su nacimiento. Y nuevamente, como ya lo había hecho antes, le dice a Dios que ojalá él no hubiera nacido. Que ojalá él no hubiera nacido. Una angustia tremenda. Pero si nosotros miramos, hay ciertos detalles que destacan. Por ejemplo, en el versículo 8, ya no Job simplemente se queja de su propio embarazo y de su nacimiento, sino que leamos, dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Este texto, este fragmento, es un fragmento que para nosotros como cristianos es de muchísima riqueza. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este texto, ¿cuándo comienza la vida del ser humano? Cuando nace. En el embrión. En el embrión, correcto. En la misma concepción, de acuerdo con la Biblia, hay un espíritu que Dios ya ha puesto en esa vida que acaba de ser fecundada. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. En el versículo 8 establece Job, tus manos me hicieron y me formaron, y luego vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Hasta allí uno puede imaginarse la idea de Dios como en la persona, el ser que forma las manos, los brazos, que forma el cuerpo humano, ¿correcto? ¿Ustedes saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es cuando en un libro, por ejemplo, se habla de cosas sexuales a través de comparar las cosas con símbolos, o se habla de órganos sexuales o de la sexualidad o de aspectos de la sexualidad sin decir las palabras castizas, sino usando cosas que la gente asimila. En nuestra cultura, por ejemplo, como se dice polvo eres y en polvo te convertirás, en algún momento se empezó a decir que cuando alguien tenía relaciones sexuales decía se echó un polvo. Yo no sé si algunos de ustedes sabían, pero era por eso. Es por la frase de en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces decían que la eyaculación del hombre era echarse un polvo. O sea, eso es un eufemismo. Es morboso, tristemente, pero es un eufemismo. Ahora, no todos los eufemismos son grosería. No todos los eufemismos son grosería. Por ejemplo, una pareja casada que dice nos vamos a ir a tener intimidad es un eufemismo. Pero no es morboso. Es un eufemismo que es limpio, ¿correcto? Decir luna de miel es un eufemismo, porque no es una luna ni está llena de miel, pero es un eufemismo para hablar de las mieles del amor, de las mieles de poder finalmente descubrir o experimentar la sexualidad. Ahora, resulta, para darles así como un paréntesis, resulta que creo que es en la India, antiguamente uno de los regalos de bodas que se daba eran botellas de miel, porque resulta que la miel es afrodisíaca. La miel produce, tanto en el hombre como en la mujer, aumento en el deseo sexual y en la capacidad sexual. Entonces, en la luna de miel se regalaba miel y por eso le decía luna de miel, porque era toda una temporada como una estación lunar donde la pareja consumía mucha miel para poder estar aptos para fecundar un bebé desde el inicio del matrimonio. Recordemos que la finalidad del matrimonio durante siglos era la reproducción. Esa era la finalidad. Ahora, entendiendo lo que son los eufemismos, miremos el versículo 10. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? O sea, dura esa apreciación. ¿Pero a qué está haciendo referencia? Pensémoslo, entre adultos que somos. ¿No me vaciaste como leche? ¿A qué se está refiriendo evidentemente Job al usar ese eufemismo?
Está hablando de la eyaculación. Eso. Está hablando de la eyaculación. Está hablando del color del semen. Está hablando de que cuando el semen sale y se concentra, es como algo que se cuaja, se compacta. Claro, ellos no tienen la posibilidad hace 5000 años de pronto de este libro de decir el espermatozoide no sé qué. No, ellos simplemente habrían de sentir o de pensar que a través de ese fluido seminal había fecundidad. Entonces de ahí que ellos digan, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, ¿cierto? Un eufemismo moderno usando esa palabra, ¿cuál sería? Cuando alguien dice, una mujer diciendo no he podido quedar embarazada, puede decir no me ha cuajado, Es que eso ¿cierto? Es que no me cuaja. O cuando se embarazan dice es que ya me cuajó. Yo lo he escuchado decir. Es que, uy, no, es que ya cuajó, muy bien. O de lo contrario es purina. Claro. ¿Cómo es que decían en una de estas? Cuando decían antes las abuelas que cuando un matrimonio pasaba mucho tiempo y no había embarazo, el eufemismo era decir o él no sopla o ella no infla. Tú ya no soplas como mujer. O él no está soplando o ella no infla. O sea, uno de los dos tiene problemas de fecundidad. ¿Ya? Bien, ahora, mire que posteriormente, versículo 11 dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. O sea, mire, me vestiste de piel y carne. Eso es tanto como decir que antes de que hubiera piel y carne, ya el espíritu humano estaba ahí. Exacto, existía. Ya el espíritu humano estaba ahí, ya existía. Ya había algo que vestir. ¿Se acuerda que hablábamos, alguna de las clases hablábamos de qué es más real, el mundo material o el mundo espiritual? Y llegábamos a la conclusión, es más real el mundo espiritual, porque es del cual nace lo que es material. Cuando nosotros vamos a esto, mire la verdad bíblica que nos está diciendo aquí. En el momento de la fecundación, desde el punto de vista de Dios, la vida ha iniciado, se deposita un espíritu, un alma, e inmediatamente empieza la función de Dios a través de la biología, a través de las leyes de la biología que Él ha creado, a darle un cuerpo físico. En otras palabras, la Biblia nos enseña una vez más que nuestro cuerpo es básicamente como un vestido para nuestra alma. Es un vestido. Como decía alguna frase por ahí, soy un espíritu que tengo un alma y viajo en un cuerpo. O sea, el cuerpo como si fuera una especie de vehículo en el que va una esencia vital, una esencia espiritual de vida. Cuando nosotros vamos a esta idea de que la fecundación ya significa vida, para el cristiano, ¿qué planteamiento tiene que significar esto respecto del aborto? Quitarle la vida a un ser. Claro. Significa que cuando la ciencia moderna ha dicho cosas como durante el primer mes se puede abortar porque allí todavía no hay un ser humano. Ay, no. Cuando 2 meses porque todavía no hay un ser humano, 3 meses porque todavía no hay un ser humano, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con el parámetro de Dios, desde el momento en que haya fecundación, Hay vida. hay un Claro. ser humano, Claro. hay una vida humana. Vida. Y entonces, ¿cómo le va a uno Sí, aplicar claro. la vida? Correcto, hay una vida humana. Cuando nosotros vamos a entender esto, vemos, por ejemplo, yo digo, la riqueza que Dios nos da en a través de Job darnos esta claridad sobre un aspecto que es crucial en nuestra manera de entender la sociedad moderna. Es cuando nosotros podemos entender que, mire, hay unas normatividades. Hoy hablaba con un joven en la tarde y hablábamos de los parámetros de la vida. Y hablábamos, y él me decía, él me hablaba de lo que es relativo y lo que es verdadero, lo que es absoluto, lo que uno puede decir esto sí, esto no, la relatividad, bueno, todas esas cosas. Y yo le decía a él, ¿tú crees en Dios? Finalmente llegaba un punto donde yo le decía, ¿tú crees que Dios es real? Y él me decía, sí, yo creo que es real. Y le digo, bueno, entonces si crees que Dios es real, debería importarte lo que Dios piense sobre lo que tú haces con la vida que se te ha concedido.
Y entonces él me decía, pues claro, yo no lo había pensado, pero sí, si Dios es real, a mí me debe importar lo que Él piense que yo estoy haciendo. Yo le dije, exacto. Yo le decía a él, la vida cristiana, y es algo que yo les decía a ustedes la semana pasada, se trata de cómo a través del estudio de la Biblia y de una vida de oración y de una vida de búsqueda de la verdad espiritual, cómo constantemente yo busco poder que Dios me permita ver las cosas como Él las ve, como Él las ve. Nosotros decimos hoy en día se habla de muchas cosas, ¿no? Se podría pensar que para mí es fácil porque mis 2 hijos nacieron plenamente sanos. Pero, por ejemplo, uno piensa en hombres como Nick Vujicic. Yo no sé si ustedes lo han visto. Sí. Nick Vujicic no tiene los 2 brazos. No, tiene apenas una. Tiene una pierna, una patica derecha que es como una aletica. Y con esa abre la Biblia. Y con eso abre la Biblia, él nada, monta tabla de surf. Tremendo. Tiene 2 hijos. Él se casó, tiene 2 hijos. Es impresionante todo lo que él hace. Y él cuenta de que él pasó por muchísima depresión, por supuesto, que él intentó suicidarse. Él llenó en la adolescencia él llenó la tina de agua y se metió para ahogarse en el agua. Pero es una vida que hoy en día es utilizada por Dios para darle fe y esperanza a millones de personas alrededor del mundo. Hace un par de años vi también por internet el caso de una mujer que, les soy honesto, me parece que tiene un rostro muy bonito, pero cuando habla tiene una dificultad para hablar, pero se le entiende lo que habla, pero tiene una dificultad para hablar. Resulta que cuando el video es de ella en el Parlamento canadiense, hablando en contra del aborto, pidiendo a través de su caso que Canadá desestime o modifique las leyes que favorecen el aborto. Y es que el testimonio de ella es que ella, la mamá, la intentó abortar. Y por fuera del tiempo correcto para un aborto, digamos, saludable, entre comillas. Entonces, básicamente, la mamá se toma como una medicina, digamos, para producir para producir el aborto. Pero, oh sorpresa, ella no muere, ella queda con vida, nace viva y crece para convertirse en una mujer inteligente, estudiada y activista del no aborto. Y es una mujer cristiana que cuando habla ante el Parlamento ella dice: yo no le guardo rencor a mi madre, sé que estaba desesperada, pero entonces ella hace una invitación espectacular, y es que ella dice: ¿por qué en vez de estar promoviendo el aborto, por qué no más bien la sociedad y los gobiernos se ponen de acuerdo sobre cómo ayudar a las mujeres que están pasando por una situación difícil y afrontando un embarazo? Obviamente podríamos aquí extendernos porque hay grupos que se han esmerado en crear argumentos en favor del aborto y todo esto, y no vamos a debatir ahora todos los casos porque no es el objetivo del grupo. Pero es importante cuando nosotros como cristianos podemos encontrar no a nuestra opinión, sino a la opinión de la palabra, qué es lo que Dios opina de cuándo comienza la vida, de cuándo es que comienza la vida. Los argumentos que hay son fabulosos en este aspecto, pero yo quería resaltar particularmente estos versículos del 8 al 10 y esa manera tan especial como lo dice. Bien, si avanzamos un poco, en los versículos 13 en adelante dice: estas cosas, o sea, estos secretos de cómo es la concepción humana, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Es una forma poética, como Job dice: lo que yo no alcanzo a entender sobre cómo es la concepción humana, sobre cómo es que tú formas la vida en el vientre de una mujer, es un misterio, pero yo sé que Dios, tú sí lo entiendes. Y es importante que nosotros veamos esa actitud en Job, que aunque Job está discutiendo con Dios por su desgracia, sigue reconociendo en Dios la soberanía de que Dios sí sabe las cosas que Job no sabe. Por lo menos Job logra reconocerlo.
En el versículo 14 dice, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere yo malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. En el versículo 14 y versículo 15, Job se plantea, y recordemos que Job cuando se queja, aunque sabe que no puede ganar el caso contra Dios, Job de todas maneras expresa sus sentimientos. Y miremos estos sentimientos. El primero es decir, si pequé, tú me has observado. En otras palabras, si yo he fallado, tú, Dios, lo sabes. Tú sabes dónde, cuándo, cómo, por qué. O sea, usted sabe, si yo fallé, usted es el que sabe, yo no le puedo mentir. Usted lo sabe incluso mejor que yo. ¿Bien? Así que no me tendrás por limpio de mi iniquidad. O sea, Dios no pasa por alto. Y es importante esto. Porque siempre en la doctrina cristiana, y como decía el apóstol Pablo, yo no me cansaré de decirles estas cosas porque a ustedes les conviene. Mire que a través de esa frasecita, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad, podemos recordar una vez más que para el cristiano no existen mentiras piadosas. Ni mentiritas. Ni mentiritas. Es que yo ahí de esta mentirita llena de poco en mi Pues Claro. por lástima te la voy a decir. Exacto, es decir, toda palabra que no es verdadera es mentira. Pecado. Y delante de un Dios santo, todo pecado es pecado. Punto, sencillo. Y por eso Job dice, si yo pequé, aun si yo no me acuerdo qué, ni cómo, ni cuándo, usted sí lo sabe y por lo tanto usted no me tiene a mí por limpio. O sea, de lo que yo no he confesado, usted me tiene a mí por pecador, por sucio. Entonces, por ese lado, yo no tengo defensa. Ahora, si fuere malo, ay de mí. O sea, si no es el caso de que yo pequé, pero no me acuerdo, sino si el problema es que yo soy pecador, porque es decir, me deleito en hacer el mal, sabiendo que algo es malo, lo hago, eso es ser malo. ¿Qué es lo que dice esa persona delante de Dios? Ay de mí. O sea, no, de esta no me salva nadie. Y la última dice, y si fuere justo, qué maravillosa sorpresa, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Es decir, aún la persona que sea hallada justa delante de Dios por la sangre de Cristo, que eso es lo que estudiamos al final de la semana pasada, aún esa persona está de rodillas delante de Dios y no levanta la cabeza delante de la santidad del Señor. ¿Sabe? Yo sé que esto de pronto puede sonar un poco extraño y les voy a pedir simplemente que entiendan que es, digamos, la interpretación que yo siento en mi corazón. No voy a decir que es una verdad teológica. Pero todos hemos leído alguna vez que en la Biblia se habla de que nadie puede ver el rostro de Dios y sobrevivir. O sea, que Dios no ha dejado ver su rostro porque no hay quien pueda estar frente a la santidad de su rostro. Que a Moisés se dice que a Moisés se le dejó ver las espaldas de Dios, pero no el rostro de Dios. Yo leí esta palabra la semana pasada y me acordaba de ese texto. Y pensaba si de pronto no se tratará, no de que no sea posible ver el rostro de Dios, sino de que en realidad no hay nadie que pueda atreverse a levantar la mirada hacia la presencia de Dios en su esplendor total. ¿Me explico? La Biblia nos dice que los querubines que están delante del trono de Dios tienen 3 pares de alas, y uno de esos pares de alas los tienen en la cabeza, de manera que se cubren el rostro en la presencia de Dios, y que lo único que hacen es cantar y cantar santo, 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 santo. O sea, son ángeles. Podría decir uno, están libres de pecado porque son ángeles y están en la presencia de Dios, pero sin embargo se tapan el rostro, se tapan su rostro. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque aunque yo como predicador soy partidario total de que nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la gracia del Señor en el Nuevo Testamento, es importante cuando nosotros venimos a estos textos que nos recuerdan
que seguimos y adoramos a un Dios que es santo y que por lo tanto nosotros no podemos menospreciar ni jugar con la santidad de Dios. ¿Cuántas veces como cristianos en nuestra inmadurez hemos pecado sabiendo que estamos pecando, que lo que estamos haciendo es malo delante de Dios, pero lo hacemos porque una frasecita por allá en el corazón nos dice, pero el Señor es misericordioso, Él me perdona? Si hacemos eso, El perdonar 7 veces, ¿cómo es? Él nos pide que perdonemos 70 veces 7. En otras palabras, que no llevemos la cuenta, que simplemente perdonemos. Eso en realidad es que no llevemos la cuenta. O a veces decimos, ay, no, es que todavía soy humano. El humano Claro, es pecador. claro. El asunto es que, mira que Job nos acaba, gloria sea al Señor, gloria a su nombre, Job nos acaba de explicar. Mire, hay quien peca y de pronto no peca siendo una persona malvada. Pero a una por omisión, por ejemplo, pero sea como sea, dice, ese pecado fue visto por Dios. Pero hay otra persona que sí peca, sabiendo que lo que está haciendo está mal, el malvado. Y hay otros que están pegaditos de Dios como Job y que pueden decir, yo creo que yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Pero Job dice, ni siquiera el que ha sido justificado levanta la mirada delante de Dios. En otras palabras, seguirá, aun cuando es justificado, vivirá su vida humillándose ante la presencia de Dios, buscando más la presencia de Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que más bien agradeciéndole a Dios por su misericordia. Buscará continuamente cantarle, alabarle, cualquier cantidad de cosas. Dice John Lennox, un apologista cristiano matemático de una universidad europea supremamente importante. Él es todo un experto a nivel mundial en matemáticas y lo invitan a dar conferencias donde él habla acerca de Dios, no sobre las matemáticas, sino sobre Dios, y defiende la existencia de Dios desde la ciencia. Y alguna vez le pidieron a él que explicara cómo funcionaba la gracia de Dios, cómo funcionaba el perdón de Dios y todo esto. Y él dice lo siguiente, él dice, yo hace tantos años, digamos 30 o 40 años, menciona él, conocí a la mujer que es mi esposa hoy en día. Dice, y los que me conocen de cerca saben que yo constantemente le llevo flores, chocolates, le invento poemas, la invito a un lugar, la invito a otro, hago de todo para que ella esté feliz. Y entonces, y él explica, mas yo no hago eso para que ella me ame. Yo hago eso es porque ella me ama a pesar de todos los defectos que yo tengo. Porque yo sé que no le he hecho la vida fácil, porque sé cuál es mi carácter, sé que tengo mis mal genios, digamos, dice él. Dice, pero yo no hago todos esos detalles para que ella me ame, sino que los tengo porque ella ya me ha amado. Cuando nosotros vamos a esa idea de la relación con Dios, nosotros nos tenemos que plantear una cosa supremamente importante. Y seguramente Job se la plantea en estos versículos, la está intuyendo a través de esos versículos. Y es, ¿por qué yo presentaba sacrificios a Dios todos los días por mí, por mis hijos, por mis cosas, por mi todo? ¿Por qué yo iba a la iglesia, diríamos nosotros en nuestro tiempo actual? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo canto alabanzas? ¿Por qué yo ofrendo? ¿Por qué yo voy a las actividades de la iglesia? ¿Por qué? Sí, todas las motivaciones alrededor de la vida cristiana, de las acciones cristianas. Y tendríamos que preguntarnos si seríamos como el marido que le regala un montón de cosas a la esposa para que la esposa no lo abandone, por temor a que la esposa lo deje, o pensando que tiene que hacerlo para que la esposa lo ame y no lo deje de amar. O si por el contrario tiene todos esos detalles
porque sabe que esa esposa ya lo ama y quiere vivir mostrándole la gratitud tan inmensa que tiene por el amor que recibe de esa persona. Así debíamos de ser todos. Así debíamos hacerlo. Gratitud con- Correcto. Lo que Dios siempre ha buscado de nosotros, si Dios mira el corazón, mire que eso es tremendo. Todo cristiano, incluso un católico, un testigo de Jehová, un mormón, lo que sea, todo cristiano, toda persona que conozca algo de cristianismo dice algo como, pues es que se supone que Dios mira el corazón. Y es verdad, todos entendemos esa lógica. Dios mira el corazón. Por lo tanto, Dios mira si nosotros nos estamos acercando a Él por conveniencia, por miedo al castigo, o si nos estamos acercando con un corazón humillado, que no nos atrevemos a levantar el rostro delante de Él, a pesar de que Él nos permite entrar hasta el trono de su gracia. ¿Estoy siendo claro en esta idea? Cuando nosotros vemos esto, mire el tesoro tan grande que son entonces esos versículos. Cuando dice, hay quien peca, mas no sabe que pecó. Aún así, ese pecado está delante de Dios. Porque dice, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Pero luego dice, y si fuera yo malo, o sea, si sabiendo lo que es malo y lo hago, ay, pobrecito de mí. Pero si resulta que soy de los justos, aún así no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido. En otras palabras, él sigue a pesar de todo reconociendo su necesidad de Dios y de que está en él. Él le pide a Dios y él se queja, ¿por qué no morí en el vientre? ¿Por qué no pasé del vientre a la tumba? Pero sigue reconociendo en una manera tremenda que si el que lo formó en el vientre es el dueño de su vida. Y por lo tanto, él no tiene derecho a quitarla. Él no tiene derecho de quitársela. Lo anhela muchísimo, pero no lo hace. Porque si yo soy, como usted decía ahorita sobre el cuadro que usted pintó, ese cuadro es suyo. ¿Quién tiene derecho a dañarlo? Solamente usted. Usted creó ese cuadro, usted es la dueña de ese cuadro. Si él es el alfarero y nosotros somos Sus pasos. No, las vacías. las vasijas, solo él tiene el derecho. Claro. Solo él tiene el derecho. Ellos moldean. Es algo poderosísimo. Que reconstruye. Claro. De ahí en adelante podemos mirar de pronto con cierto dinamismo. Dice, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas. En otras palabras, si me volviera arrogante, usted se va a encargar de volverme a humillar para que yo no me ponga en esas. Y vuelves a hacer en mí maravillas. O sea, la posibilidad de yo reconocer que el trato de Dios es algo hermoso. Mi hijo menor, Matías, que tiene 4 años, hay una actitud que él tiene muy particular. La hablaba con mi esposa ayer, porque es algo que nos sorprende mucho. Cuando a Matías se le disciplina porque hace algo mal hecho, él se pone triste y llora. Y él es capaz de decir, papá, estoy enojado contigo porque me apagaste el televisor. Y lo dice llorando, pero lo dice al mismo tiempo que se dirige hacia donde yo estoy para abrazarme y decirme, papá, te quiero mucho. Pero no es la típica actitud del niño que busca que el papá lo soborne, que el papá lo acaricie para de alguna manera resolver el problema y que le vuelvan a dejar prender el televisor o cogerla, sino que le decía yo, porque es que él se abraza buscando consuelo porque está sintiendo tristeza, pero está buscando consuelo en la persona que le puso la sanción. Entonces le decía yo a mi esposa anoche que yo sentía cómo Dios me hablaba a través de esa actitud, porque es como decir, Dios, mire, cuando Dios es el que nos disciplina, nos enojamos con Él, claro que sí, nos da rabia, pero justamente en saber que Él
todo lo que hace lo hace por amor a nosotros, aun cuando estemos tristes porque Dios nos está tratando el carácter o la economía o lo que sea, siempre es el carácter a través más bien de la economía, la salud, en fin. Cuando lo que nos está diciendo es, deberíamos justamente ir a Él, aun cuando Él mismo es la fuente de la disciplina, porque sabemos que esa disciplina es para nuestro provecho, nos enriquece. ¿Y quién mejor para consolarnos o darnos fuerza en medio de esa aflicción que Él mismo? O sea, es hermoso cuando uno lo piensa. Es hermoso cuando uno piensa, y un profeta, un predicador, le preguntaban, que Dios lo usa mucho en sanidades, muchísimo, muchísimo, le preguntaban, la gente le preguntó en un momento dado de ver tanto que Dios lo usaba en sanidades, le preguntaron algo que a mí también se me había ocurrido, la verdad, preguntárselo si podía, y era, ¿y usted se enferma? Porque es que Dios lo ha usado para sanar cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿y usted se enferma? Y él contestó lo siguiente, él no contestó ni sí ni no. Este hombre lo único que contestó fue, la enfermedad es una oportunidad para que nos acerquemos más a Dios. Y es cierto. Si yo trabajo todo el tiempo salgo una cosa, la otra, la casa y lo normal es que a Dios le dedicamos lo que nos sobra del tiempo. Es muy usual en la población cristiana. Y resulta que cuando nos enfermamos, no nos queda otra sino reposar, quedarnos acostados en una cama descansando. Y lo que este hombre decía es, qué magnífica oportunidad para durante ese tiempo de reposo, orar, leer la Biblia y meterte más en la presencia de Dios. Cuando uno ve eso, sería tanto como les decía yo, como el hijo que recibe la sanción de su padre, pero abraza a su padre en medio del dolor, pero al mismo tiempo le expresa gratitud por, gracias papá, me duele que me hayas quitado esto, pero sé que es por mi bien, gracias por ese regalo. Eso se dice que es bueno buscar de madrugada, de mañana, en la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, dice la palabra que es de madrugada, y no lo dice por una cuestión de ritual, sino porque el rey David, que es el que escribe de madrugada te buscaré, decíamos alguna vez en la iglesia, es porque la antropología lo que dice es que una vez que un rey entraba en horario de oficina, no descansaba en todo el día de atender asuntos del reino. Entonces, de madrugada te buscaré significa que era el tiempo que el rey podía sacar en el que nada ni nadie lo iba a interrumpir. Así de sagrado era su tiempo con Dios. Bueno, los que se enferman y tienen derecho a acostarse en el reposar la enfermedad, los que no tenemos derecho a hacer eso, porque yo soy de las que me he enfermado y me toca funcionar así, y yo estoy pelando las papas y yo digo, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza para soportar esto, porque yo tengo que funcionar, yo tengo que hacer las cosas, no hay más quien lo haga en la casa, ayúdame. Mire, se acuerda uno de todas las cosas que nunca ha dicho, y en ese momentico como que él mismo le alimenta la mente para pedirla de alguna forma. Yo soy de las que estoy enferma y yo nunca me acuerdo que yo reniego. Usted me vio en las crisis de ansiedad que yo era toda hora, Señor, ayúdame, y lloro de angustia, y creo que el tiempo y creo que me voy a morir, porque a mí me daban ataques y yo decía que me iba a morir. Y yo decía, ay, Señor, si me voy a morir, ayúdame, que esto sea rápido, que esto... No, una descalabresa, ¿sabe? Yo me acuerdo de cómo era eso. Y yo viví crisis así. Sí, eso es horrible. Yo viví crisis así. Pero justamente es eso, es como nosotros en medio de la enfermedad nuestra reacción debe ser buscar a Dios en medio de nuestra dificultad. No todo mundo. Exacto, no todo mundo. No todo el mundo, porque yo veo que hay gente que está enferma y reniega y pelea con ella misma, porque a mí, porque yo siento esto, porque es mejor que Dios me lleve de una vez. No, Sí, sí. Es una cosa horrible. Sí, claro que sí. Yo he pensado en estos días, por ejemplo, en estos días me dio una migraña y... Tan horrible que es ese dolor de cabeza. Y ya me iba a empezar a poner como de mal genio. Sí. Y me acordé que les estaba enseñando a ustedes Job. Y yo dije, bueno, gloria sea tu nombre, Señor, esto es solo un dolorcito de cabeza, voy a tomar una pasta, gracias a Dios porque hoy no tengo que ir a la oficina,
así que hoy me puedo tomar la pasta y recostarme a que se me pase. Gracias, Señor, por la comodidad de mi casa, gracias porque mis hijos están en el colegio y yo puedo tener la casa en silencio un ratito para curarme, gracias por no sé qué, gracias por no sé qué. Oh, eso rapidito se pasó, rapidito se me pasó el malestar porque, en fin, ¿cierto? Sí, es como Uno alega, siempre. perdón lo que voy a decir, uno alega por una diarrea. Sí, Y uno no hace algo tan básico como dar gracias porque le den la casa y no en la calle. Por ejemplo. sí, muy Y eso es bonito, una muy gran bendición. Que uno le da el daño de estómago y le den la casa. Y yo creo que han sido muchas más las veces que en la vida nos da una crisis estomacal en casa que fuera. sí. Es decir, uno puede dar gracias. Es decir, yo pienso que Job es sorprendente. Porque es que mire, si nosotros lo examinamos, y yo pienso que eso es parte del reto del libro de Job. Mire, Job la está pasando terrible. Nunca nos cansaremos de decir cuán terrible es lo que a Job le está pasando. Pero en medio de lo difícil que está haciendo la vida para él reconoce que Dios es el que lo formó. Y eso es un gesto de alabanzas a Dios. Eso es un gesto de alabanzas a Dios. Aun cuando él dice, mire, versículo 17, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo, es reconocer que el furor de Dios está en contra de Job y que Job no alcanza a descansar de una cosa cuando le cae otra, pero Job reconoce que eso viene de Dios. Y aunque lo entendamos o no, eso es alabanzas a Dios. Eso es alabar a Dios. Porque alabar a Dios es cuando nosotros reconocemos la mano de Dios en las cosas que pasan. La gente dice, pero qué absurdo uno dar gracias a Dios por la tragedia. Pero es que es reconocer que Dios no ha perdido el control de las cosas. Es reconocer que Dios sigue siendo el Señor de la situación. Es una cosa que es tremenda de hacer. Yo no estoy diciendo, mire, de ninguna manera, en ninguna parte hemos encontrado que Job esté gozoso. O sea, y por eso lo aclaro porque no quiero que piense como que yo como pastor estoy diciendo que en medio de la dificultad usted alabe a Dios con gozo como si no estuviera pasando nada. No, Job claramente no está gozoso porque está diciendo, mire, usted me manda hasta relevos. Diariamente. Relevos. ¿Y sabe qué son los relevos? Los amigos de Job. Él no termina de quejarse de una cosa y sale un amigo de Job y lo contraataca y le dice, usted que se queja, más bien confiese, pecador, arrepiéntase, diga la verdad. Y Job vuelve y se hace sus descargos y apenas termina, otro de los amigos dice, hombre, ¿hasta cuándo le tenemos que escuchar esta quejadera? Más bien, reconozca. Job diría, hombre, yo quejándome aquí como esperando que de pronto alguno de estos dijera, uy, de verdad, Job, vamos a interceder por ti. Señor, por favor, ten misericordia. ¿Qué es lo que ha pasado? Por favor, ayúdalo. Y no, resulta que los amigos de Job lo que decían era, hombre, usted se lo merece. Dígalo, yo que le diga, usted se lo ganó por algo. Si uno dice, hombre, no me ayuden tanto. Ellos lo cuestionaban y lo cuestionaban. Claro, uno dice, ole, pero no me ayude. Con amigos como ustedes, ¿para qué enemigos? Claro, claro que sí, imagínense. Un amigo en los Estados Unidos se desmayó. La otra vez se desmayó, en una época de un intenso calor se desmayó. Lo llevaron a urgencias, igual que acá, que cuando uno desmaya lo llevan a urgencias, ¿no? Igualito. A él lo llevaron a urgencias y en urgencias le diagnosticaron que estaba teniendo deshidratación. Cuando la esposa de él por Facebook publicó, hermanos, no sé qué, no se preocupen, está bien, el médico dijo que es deshidratación, pero entonces ya le mandó líquido. Él publicaba en Facebook como ese mismo día, antes de acabar el día, habían pasado cualquier cantidad de amigos por la casa de él con botellones de agua, botellas de Gatorade, botellas de una cosa, no de gaseosas, pero sí de cantidad de productos de hidratación. Mire, yo digo, de hecho, a los 3 días, similar a Moisés en el desierto con las ofrendas de oro para al tabernáculo, le tocó a él publicar una foto
de todo el comedor repleto de líquidos y él colocar una nota de: amigos, me siento muy amado por todos ustedes, pero por favor, ya es suficiente, no necesito más hidratación, tengo suficiente para varias semanas. Para varios veranos. Claro. Ahora, mire lo bonito de esa historia, lo bonito de esa anécdota es que, mire, de acuerdo con la Biblia, los amigos de Job, ¿sabe qué hubieran hecho? Se desmayó. ¿Quién lo manda a no cuidarse? Eso es que usted no ha estado tomando suficiente agua. Usted estuviera tomando suficiente agua, no habría desmayado. Usted antes, ¿cómo nos hace esa? ¿Qué tal que se desmaya, y cae, golpea la cabeza y ahí sí es cierto que se arma un problema bien grave? O sea, los amigos de Job, aunque están tratando de apoyarlo, yo no digo que no, yo no creo que ellos estén ahí regodeándose de felicidad. Ellos de una u otra manera, recordemos que ellos vienen de la doctrina del merecimiento, de lo que el hombre ciega, eso cosecha, en una forma mal interpretada. Ellos la han interpretado mal como simplemente una ley de causa y efecto y no han visto que hay otro componente que ya después vamos a estudiar nosotros acá, todavía no. Pero, ¿qué es lo que realmente han debido hacer estos amigos? Digo yo, la Biblia no nos dice, pero es decir, ve, el hombre tiene sarna, el hombre tiene un sarpullido raro, llevémosle ungüentos para refrescarle la piel. Ve, el hombre está teniendo, el calor le produce una piquiña horrible. Yo mismo o llevemos sirvientes y que se releven para que le estén venteando con una hoja de palma para mover el aire para que se pueda refrescar un poco. Pero no, pues van y lo acompañan en silencio, pero dedican el tiempo a hablar acerca de: busquemos por qué a usted le pasó esto. Cuando la realidad, mire, al amigo que les estoy contando, ¿cuántas personas habrían podido caerle a decir: eso le pasa por hacer mala mayordomía de su salud, pídale perdón a Dios? No, el asunto es: se desmayó. Dictamen médico: deshidratación. ¿Qué necesita el amigo? Hidratarse. No necesita otra cosa. Agua limpiada. Necesita hidratarse. Necesita hidratarse. Yo de pronto deduzco esto: los amigos de Job lo acusaban tanto en su afán de verlo mejor, ellos eran tanto que él confesara el pecado para que se aliviara. Claro, pero volvemos al tema al tema que hemos discutido en varias ocasiones, y es que aunque los amigos de Job tienen un buen corazón y creen estar haciendo lo correcto, ciertamente lo que la Biblia nos está mostrando es que no fue la manera correcta, no es la manera correcta de apoyar a un amigo en desgracia. No es la manera correcta de apoyar a alguien que está pasando por un momento difícil. Ailear perrero. Claro, es ir al caído, ¿cómo es que decimos? No? Al caído, caerle. Al árbol. Mientras que la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que si van dos, si uno cae, el otro lo levanta. El otro lo levanta. Imagínese uno poniéndose a pensar de una manera opuesta. El asunto es: ve, está deshidratado, necesita hidratación. Necesita hidratación. Yo no necesito ponerme a cuestionarlo en ese momento. Dios se encarga, Dios hace justicia, la persona sabrá. Yo personalmente, eso del amigo desmayado fue hace como 6 años, y él nunca más le ha vuelto a pasar eso. Claro, yo creo que después de ese susto vive más pendiente de su hidratación que antes, vive más pendiente de eso. Pero el punto es que, ¿cuál es la manera como nosotros ayudamos? ¿Cuál es la manera como nosotros tratamos las situaciones como esa, las situaciones de dificultad? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo apoyamos? Yo creo que si la Biblia nos insiste tanto en el libro de Job, nos insiste una y otra vez sobre lo mismo, es porque precisamente no quiere que lo pasemos por alto. Hay un texto en internet que me gusta mucho, una reflexión, que dice que si uno busca en la Biblia la expresión no temas o no temáis, aparece 365 veces. O sea, como una para cada día del año. Como que Dios cada día se quiere asegurar de que uno sepa que en Él no hay, de que si estamos en Él no tiene por qué haber temor.
cuando uno piensa en eso, uno dice, ¿verdad? Dios, ¿por qué no simplemente colocó una lista? ¿Por qué la Biblia no simplemente es una lista de no esto, no esto, no esto, no esto, no esto? No, nos ha colocado historias, nos coloca ejemplos para que reflexionemos sobre ellos, para que nos identifiquemos con ellos, para que profundicemos en ellos. Y en el caso de hoy, mire, nos da el regalo de comprender el valor de la vida nuevamente, vuelve y nos recalca cuál es la manera correcta de acompañar a alguien en sufrimiento, y vuelve y nos recuerda nuevamente cuál debe ser nuestra actitud frente a un Dios soberano, y es la de humillarnos ante su presencia, valorarlo profundamente, alabarlo y adorarlo en medio de toda situación. Yo pienso que es una enseñanza siempre profunda, siempre profunda. ¿Amén? Amén. Amén. Creo que podemos orar. Tuvimos la hora exactica, creo. Amado Dios, en esta noche te agradecemos, Dios, y te damos una vez más gracias por la vida de Job, por el libro, por sus amigos, que aún pensando que hacían lo correcto, aún haciendo lo mejor que podían, se equivocaron, pero su equivocación hoy nos nutre, hoy nos enseña, hoy nos instruyes en tantas cosas, Dios. Gracias porque hoy comprendemos el valor de la vida y podemos comprender que desde el momento mismo de la concepción tú has estado con nosotros y tú nos has formado tal cual somos. Gracias, Dios, por estos regalos de conocimiento en ti y porque hoy podemos irnos de este lugar, Señor, sintiendo por tu Espíritu Santo que cada vez vemos más las cosas como tú las ves y menos como la forma mentirosa como el mundo nos ha querido enseñar. Te agradecemos, bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí, pero también la vida de Elizabeth y Jenny, Señor, que están en ese viaje. Acompáñales, permíteles prosperidad, descanso, que puedan descansar y reflexionar y disfrutar tantas cosas, Señor, que seamos nosotros buenos compañeros de sus vidas, del privilegio que tenemos de conocerla, y seamos buenas personas acompañándolas desde la distancia, gozándonos por lo que están logrando vivir y orando para que tú les permitas un magnífico descanso en un lugar especial. Gracias, Dios, por el regalo de la vida y gracias por el regalo de esta casa, Señor. Gracias porque el grupo no cesó por la ausencia de ella, de Elizabeth, Señor, de mi madre, sino que inmediatamente hubo otra persona también dispuesta a rotar y podemos hoy entonces tener la bendición de sentirnos bienvenidos en otro lugar. Gracias también por don Gerardo, Señor, porque pudo asistir también a este lugar. Gracias porque el movimiento del lugar no limitó a ninguno para venir, sino que todos hemos podido cumplir la cita contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a dar. ¿Quién desea tomar café? Pues